Vamos a comenzar esta clase número 11. Ya estamos llegando casi al final de este seminario. Creo que nos quedan 3 clases más, algo así, para poder terminar todo lo que es no podemos terminar todo, pero a lo que queremos compartir. Y bueno, en esta noche veo que Pablo tocó mucho el punto y creo que ha sido un punto muy clave, el Jordán. El Jordán, como está diciendo, es el río más profundo, más bajo que hay al nivel del mar. Y tiene parte también muy alta también. Y bueno, todo esto tiene un símbolo, porque sabemos que en Jordán ocurrieron muchas cosas, hubieron muchas experiencias, fue testigo de grandes experiencias, como nosotros vimos que allí en el Jordán fue cuando cruzó aquel pueblo y aquellos sacerdotes que cuando pusieron sus pies en el Jordán, se abrió porque llevaban el arca y pasó todo el pueblo, que eran como miles de casi, pues posiblemente fueron, se supone que fueron entre 1 y 2 millones de personas y cruzaron el Jordán y comenzó una nueva vida y cesó el maná, todo cambió, fue todo nuevo completamente. Cuando ellos cruzaron el Jordán comenzaron ellos a ver un fruto nuevo, un alimento nuevo, todo era nuevo. Entonces el Jordán representa un cambio muy completo en lo que es en nuestra vida, y por esa razón vemos que Juan el Bautista estaba en el Jordán, donde él comenzó a bautizar y a anunciar una nueva vida, a anunciar el reino y mandar que todas aquellas personas fueran arrepentidas, se cambiaran, desearan cambiar su vida para comenzar una vida nueva. Y el Jordán representa muerte, como está diciendo Pablo, un descender, porque si no descendemos no podemos ascender. Todo el que quiera, como dice, ser grande en el reino tiene que ser siervo de todo. Y es algo que choca con el pensamiento humano. El pensamiento humano es al revés. El pensamiento humano pues siempre quiere ascender, subir, pero el pensamiento de Dios es diferente. Allí en Jordán también sabemos, por lo que estuvimos compartiendo, que fue cuando Elías pasó por esta experiencia de que fue el último lugar para él ascender en la presencia del Señor, como ese milagro tan grande que él experimentó. Él tuvo que pasar ese Jordán en forma milagrosa y ahí su vida pues cambió. También tuvo que pasar Eliseo y su vida cambió, comenzó un profeta nuevo, un profeta con una doble porción, que nunca había habido un profeta con una doble unción. Y él tuvo que también cruzar el Jordán de la misma forma que Elías. Ya hemos estudiado todo eso. Después estuvimos compartiendo la semana pasada cómo Naamán, que era un sirio, él fue a buscar sanidad de su lepra. Y el profeta Eliseo le dijo: solamente zambúllete 7 veces en el Jordán y tu piel se va a hacer como la de un niño. Y vemos que todo eso son símbolos, porque cuando nosotros entendemos lo que es el bautizo, ¿no? Lo que nosotros entendemos espiritualmente, lo que eso representa es una nueva vida. Así, porque Jesús fue el que comenzó el ministerio de él después que pasó por el Jordán, después que fue bautizado, siendo el Hijo de Dios y siendo todo. Cuando él llegó allí y le dijo a Juan: es necesario que me bautice, y Juan le decía: pero es imposible que tú vengas a mí cuando tú eres el que tiene que bautizarme a mí. Entonces él le dijo: es necesario que cumplamos toda justicia, porque el Jordán siempre representa un punto clave para una cosa nueva, un cambio. Y no quiere decir que el Jordán es mágico. No, es un tipo, un símbolo, vamos a poner un símbolo de descender. Por eso se llama muerte, por eso se llama Jordán. Y por esta razón, mirando todo esto aquí y llegando a esta conclusión, porque le dije: Señor, muéstrame esta cosa, porque esta cosa, pues eres tú el que lo vas a revelar aquí, porque yo no voy a estar interpretando algo que no sea, que sea revelación. En el capítulo 6, Segunda de Reyes, verso desde el 1 en adelante, vamos a descubrir algo aquí que muestra lo que es un cambio de naturaleza. El Jordán te enseña que hay un cambio de naturaleza.
Y es lo que realmente hacía Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, vengan y bautícense. Ellos se bautizaban y le decían, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si tiene 2 túnicas cada una. ¿Qué tenemos que hacer? No hagas extorsión. O sea, que ellos cambiaran en su forma de cómo ellos vivían. Porque Jordán lo que está representando es un cambio de nueva naturaleza. Por esa razón, cuando vemos aquí nosotros, en este tiempo que estamos viviendo aquí, lo voy a introducir un poco en la historia, no sé si les gustará, pero lo voy a introducir un poco en la historia. Después de la muerte de Acab, recuerden ese rey tan malo, esposo de Jezabel, que hizo aquellas cosas tan horribles en el pueblo de Dios y finalmente una flecha hizo así y le dio aquí en la costura al azar y se murió de una forma increíble porque él estaba disfrazado. Pero Dios, aunque se disfrace, pues ya pues sabe quién es, ¿no? Y murió de una forma curiosa, pero Dios había puesto la sentencia sobre él. Y entonces su hijo Ocosías tomó el poder, pero era malo. Tenía la raíz de Jezabel y la raíz de Acab. Y duró 2 años su reinado y pues cayó de una ventana y estuvo enfermo y pum, se murió. Y entonces vino otro rey que era otro de los hijos de Acab, que era Joram. Ese es otro que también el Señor quería eliminar y lo va a eliminar. Para el otro capítulo lo vamos a eliminar. Y este hombre pues hizo también lo malo. Fíjense que siempre dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quizás para los demás gente estaba todo bien, pero ante los ojos de Jehová había hecho lo malo. La única cosa buena que hizo fue que 2 grandes monumentos o 2 grandes figuras de Baal que había puesto acá, las tumbó, las quitó. A Dios le agradó, pero lo demás seguía también igualito a su papá, igualito a su mamá. Entonces, en esa condición, y habiendo ocurrido lo que ocurrió, que Elías fue y degolló a todos los profetas de Baal y de Acera, pues entonces comenzó a disminuir la persecución contra los profetas. Recuerden ustedes que Jezabel mandó matar cantidad de profetas de Jehová, que tuvieron que meterse en cuevas, esconderse en cuevas y ahí estar ahí a ver para ver si podían vivir, porque acabaron con todos los profetas durante el tiempo del reinado de Acab. Y el reinado de Ocosías no fue nada bueno, fue horrible también. Pero cuando viene el reinado de Joram, que es el otro hijo de Acab, fue más tolerante con los profetas y comenzaron a crecer y a haber más profetas. Y comenzaron a abrirse escuelas de profetas. Ya no había tanta persecución contra los profetas y comenzó a respetarse la palabra del profeta de nuevo, ya que había pasado todas esas circunstancias en aquel tiempo. Y por esta razón vemos nosotros aquí a Eliseo, que tenía una escuela de profetas. Y era una escuela que ya iba creciendo y creciendo. Se les decía a esa escuela de profetas los hijos de los profetas. No es que eran hijos de profetas en lo natural, así se les llamaba. Pero no es que era un hijo profeta. Yo estuve indagando en libros y indagando en todo lo que es diccionarios bíblicos y todo, para ver si verdaderamente eran hijos de todos esos profetas, pero no. Dice que así se les decía a toda esa casta de jóvenes o de hombres, bueno, que tenían esa inclinación de buscar a Dios, ese deseo de buscar a Dios, ese llamado de buscar al Señor. Entonces ellos se apuntaban, ¿no?, a la escuela de profetas y se les llamaban hijos de los profetas, pero no, sus papás no eran profetas. Y él tenía pues ya una escuela tan grande y empezaron a venir y el asunto es que aquí los hijos de los profetas vivían con los profetas para aprender de ellos, como exactamente hizo Eliseo con Elías. Y eran escuelas grandes. Por eso habla de que se repartieron 20 panes en 100 hijos de profetas y alcanzó, pero ya tenía 100 alumnos ahí viviendo y estaban muy apretados y ya no cabían donde estaban. Y entonces comenzaron a pensar, vamos a edificar aquí una casa, algo, porque estamos muy apretados aquí, ya no podemos estar juntos. Van al profeta y le dice, Eliseo, necesitamos ampliar el lugar donde estamos porque ya no cabemos. Y Eliseo le dijo, sí, está bien, de acuerdo. Vamos a ver siempre a Eliseo, un hombre que está de acuerdo porque sabe que viene de Dios y coopera con ese acuerdo. Entonces le dice aquí, vamos a ir leyendo para irle explicando la historia.
Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo ya nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. Y por eso les hablo de Jordán, porque todo esto es simbólico, ¿verdad? Tomemos de allí cada uno una viga. Tenían que agarrar un árbol, talarlo, prepararlo, montarlo, hacerlo como un tipo de una viga para poder hacer la construcción. Y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: anda, para habitar allí en el Jordán. Qué casualidad, ¿verdad? Qué lugar más indicado para que los profetas se preparen y comiencen a desarrollar ese ministerio. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Él dijo: yo iré. Vemos a siempre Eliseo como maestro, porque él era el maestro de todos aquellos, que estaba siempre de acuerdo. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cayó. El Jordán no es el río de San Antonio, ese está primero, no. Es grande. Bueno, hasta en el mapa se ve grande, así que es un río ancho y muy movido y muy sucio. Y muy frío. Me han dicho que es bien frío. Al caer aquella hacha, recuerden una cosa, que el profeta todo lo que hacía eran señales. No era el vivir diariamente normal, así como, tú sabes, como el corriente, no. Todo lo que él hacía era una enseñanza, porque él era maestro 24 horas, como Jesús, que iba caminando y veía una higuera, la secaba, le enseñaba, le decía: no tiene fruto, y todo lo que se movía Jesús, así. Recuerden ustedes que el profeta se le llamaba el vidente, el varón de Dios. Era alguien que era un mensajero de Dios, que recibía de Dios y mostraba. Era la persona que más mostraba rasgos de Dios, porque escuchaba el mensaje y podía darlo exactamente como lo recibía. Era una persona, y más él, que tenía doble porción. Él no perdía el tiempo. Yo veo a Eliseo un hombre que no perdía el tiempo. Todo era enseñanza, todo era mostrarle. Tenía 100 alumnos alrededor, a lo mejor ya tenía más ahí, pero aquí, cuando este tiempo de acá, cuando el milagro de la repartición del pan, ya tenía 100 alumnos. Entonces el varón de Dios le dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Él extendió la mano y la tomó. Yo decía: Señor, ¿qué quiere decir esto? Yo decía: Dios mío, yo tengo que dar esta clase, Señor, ¿qué cosa yo digo? Bueno, puedo decir: uy, es un milagro, ¿verdad? Que el Señor todo lo puede levantar el hierro. El Jordán tiene el efecto de hacer todo de la misma naturaleza. El palo realmente lo que representa es la naturaleza de Cristo. Al poner el palo, la hacha no pesó, se levantó, porque está representando lo que hizo Jesús. Cuando Jesús va al Jordán, yo espero que en el Espíritu lo pueda entender y yo lo pueda explicar. Cuando Jesús va, y nosotros sabemos que siempre decimos: a mí me bautizaron, pero es como que me agarré del Señor y chuculú, y salí, ¿no? Y el cuerpo de pecado se va. O sea que estoy consciente de que ahí hubo un descender de mí, y salí como Él. Yo salí como Jesús, como hizo Juan. No, si tú tienes que bautizarme a mí, no, yo a ti, no, tú, y tú a mí. Yo quiero tener ese cambio. ¿Ve? Entonces, cuando él tira el palo hace que el hacha flote, que es hierro. ¿Por qué? ¿Saben cómo era el yugo que le ponían siempre a los prisioneros? Era el yugo de hierro. Cuando Dios habla de hierro, habla de Egipto. Le llama horno de hierro. Es algo que es contra su naturaleza. ¿Ve? Es algo completamente contra la naturaleza. Voy a buscar unos versículos para que puedan ir agarrando ahí lo que quiero.
En Deuteronomio 28:48 dice, ¿sabes que el yugo que ponían los enemigos era de hierro? Habla del yugo de hierro. Le ponían yugo a la gente, a los presos. Como ahora le ponen esposa. No le ponían esposa, ponían yugo. Como le ponían en los pies el cepo. El cepo era de madera, sí, pero le ponían los 2 pies, 2 huecos, 2 pies, y ahí no se podía mover. En Cuba, en la antigüedad, le ponían una bola de hierro, ¿no has visto eso? Que le ponen una cadena y una bola de hierro, y la bola pesa tanto, la persona no se puede escapar, porque era una bola, pero está hablando de toda esa atadura que nosotros verdaderamente tenemos, pero cuando vamos al Señor y pasamos por el proceso de, vamos a poner el bautismo, no es el concepto del bautismo que nosotros conocemos, de que chuculum voy para el agua sangre y soy igual. No, ese no es el concepto del bautismo. El concepto del bautismo que experimentó ahí Juan el Bautista con todos aquellos que iban a ser bautizados y venían a montones al Jordán para ser bautizados porque buscaban una nueva vida, buscaban un cambio, buscaban una transformación, estaban hartos de su vida antigua. Y él les decía, vengan, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, vengan, para que vengan tiempos de refrigerio y Dios levante completamente toda la opresión en que han vivido, vengan a esta libertad. Cuando pasaban por ahí y ellos eran bautizados, ellos decían, ¿y ahora qué debo de hacer? Pues cambia tu actitud. Entonces les daba una pauta a seguir, un consejo a seguir. Es lo que representa el Jordán. Entonces Eliseo les quiere enseñar a ellos que este milagro es un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza es más milagro que levantar un hierro de un río. De ponerlo al mismo peso. Eso fue lo que hizo él. Puso el hacha que pesara exactamente igual que un palo, en este caso un madero. Perdió el efecto que verdaderamente tiene, y es el efecto cuando nosotros recibimos al Señor, estamos con nuestro corazón abierto, tenemos un encuentro genuino con el Señor y nuestra vida cambia. Ya no pensamos igual, ya como que se nos descorre un velo y nos damos cuenta de muchas cosas, de muchos errores que hemos tenido, y comienza a despejarse nuestro cielo para que entonces podamos ser semejante a Él, a ese palo, semejante. Y él lo que le quería enseñar era eso. Fue un milagro lo que ocurrió allí en ese Jordán, porque él tenía que salvar, pues, lo que ellos dijeron, vamos a pedir prestado, no tenemos herramientas, no es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero el concepto que nosotros tenemos de ser personas leales, ser personas que actuamos de bien, se va a echar a perder por esto. Perdí algo de valor, un hacha era de valor, era una herramienta de valor. Después busqué aquí en las Escrituras que habla y dice, ¿no sabe que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Cuando nosotros recibimos al Señor, o sea, tenemos la conciencia, el entendimiento del paso que hemos dado, es como haber morir, es como si hubiéramos pasado por un Jordán. Y vuestra vida está escondida, como dice en Colosenses 3:3, está escondida con Cristo en Dios. Esto es lo que realmente, bueno, a mí me estaba enseñando eso el Señor. Y quiero también otra cosa que vi aquí. En Deuteronomio 28, quiero leerlo, 47 y 48. Vamos a ver ahí un momentito. Deuteronomio 28, verso 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hablando de, queriendo decir que no vas a avanzar. Con un yugo de hierro tú no avanzas. Es mantenerte ahí, es ahí igual. Estas son cosas que el Señor habló cuando habló de las consecuencias de la desobediencia. Bien. También aquí en Primera de Reyes 8:51 dice, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro.
Dios cuando se refiere a Egipto, se refiere al horno de hierro. Lo menciona varias veces. ¿Por qué? Porque el hierro pues es inquebrantable, ¿no? Es más, él mandó que no se hiciera, cuando se hiciera el templo, no se levantara un instrumento de hierro ni hacha. No se podía, había que hacerlo todo afuera del campamento. Había que hacerlo lejos. Entonces a traer la piedra lista y encajarla. Pero no se podía levantar ningún instrumento de hierro. O sea que Dios no se goza con la fuerza del caballo, ni con la fuerza que uno pueda presentar delante de Dios y decir, yo sí puedo. Dios no se goza en eso. Dios se goza verdaderamente en que Él sea nuestra fuerza, que Él sea el que nos capacita a nosotros. Por esta razón Él habla así. También aquí lo vemos nosotros en Primera de Reyes 6:7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún instrumento de hierro. No se permitía. Tenían que traer todo hecho. O sea, ya haberlo labrado fuera de ese lugar. No se podía levantar ningún instrumento así. Pero mira, ¿sabes qué? Me pongo a buscar aquí y digo, este milagro, pues, antes también Moisés usó un árbol para endulzar las aguas amargas de Mara. Es tipo, el árbol, es tipo la madera, es el Señor. Cuando llegaron a Mara, después que salieron, que estaban en el desierto, encontraron agua y se volvieron locos porque encontraron agua. Pero cuando miraron, eran amargas, estaban envenenadas. Y él solamente agarró un árbol y lo echó y se endulzaron las aguas. Es un milagro. En este caso no era un hacha ni nada, pero era la forma en que endulzar las aguas. Eso mismo hizo Eliseo, ¿recuerdan? Cuando las aguas aquellas de Jericó estaban también amargas, él cogió sal en una vasija nueva, le echó sal y entonces echó la sal a esa agua y las aguas se sanaron hasta el día de hoy. Todos son símbolos. Yo lo que veo es que todas las cosas que los profetas hacían eran símbolos. Porque si ustedes van y leen todo ese libro de Ezequiel, todo el libro de Ezequiel está lleno de símbolos que el profeta tenía que presentar. Si comía la comida que comía, si salía, hasta dormir. El Señor le dijo, vas a tener que dormir del lado derecho tantos días y del lado izquierdo tantos días. Toda su vida era realmente una orden de Dios. Y nos mostraba una verdad. Pero yo lo que veo, hermano, cuando estudiamos la historia de los profetas, como este es el ministerio que el Señor está formando en este tiempo, está forjándolo, toda su vida era un mensaje. Toda la vida de ellos era un mensaje, era una enseñanza. Todo. Ellos se envolvían en la verdad de Dios, de tal forma que todo reflejaba verdades. Por esta razón, cuando ocurre esto, para ellos no era nada de una cosa así, que ay, caramba, mira qué tremendo milagro. Fíjense que ni comentan. Los hijos del profeta aprendían. Esto es un símbolo. Un día va a venir un árbol, el árbol de vida, y va a ser capaz de hacer cambio en todas las cosas. Amén. De cambiar naturaleza y todo. Ellos aprendían eso, porque ellos después van a ser profetas en lugar de ellos, en lugar de Eliseo, porque Eliseo después va a morir. Un día va a morir, y ellos iban a continuar siendo esos profetas. Pero bueno, esto es un ejemplo. No sé si lo entendieron, Dios quiera que sí. Sí. Señor, desde el Señor se lo revela y les abra más esa área, ¿no? que tiene que abrirse en nosotros. Pero aquí me gustó mucho porque hay una cosa que estaba mirando en cada actuación de Eliseo. Cada vez veo unas cosas más. Esta experiencia fue mostrarle a ellos que podía haber un cambio de naturaleza. Pero ahora en la otra experiencia que tiene Eliseo con los sirios, él les quería mostrar a ellos que tenían que actuar en fe, pero también en misericordia y en perdón. Porque eso es otra cosa. El profeta con la doble unción, o sea, la doble unción del Espíritu, ya no es el profeta ese que dice, termínalo, hay que matarlo. No, presenta misericordia, como hizo Jesús, como que decía, te dan una mejilla por la otra. Cosas así que tú, eso está duro, ¿verdad? Eso está duro, claro, pero él tuvo que experimentar eso. Aunque cuando él le dieron una mejilla, él dijo, ¿por qué me hieres?
queriendo decir, no pelees, pero puedes pedir tú. Bueno, ¿qué razón hay para que eso ocurra? Es lo que tenemos que entender en este mensaje. Bien, Eliseo le avisa al rey y le dice, ¿sabes qué? Te quieren hacer una emboscada. Porque eso es otra cosa. El Señor le revelaba todo al profeta. Aunque el rey ese no valía 3 centavos, pero era el rey de Israel. Y Dios siempre respaldaba a Israel porque es su pueblo. Era su pueblo, aunque estaba dividido Israel de Judá. Recuerdan ustedes que Israel se fue al norte y Judá se fue al sur. Que Judá pues tenía Jerusalén. Y Israel tenía Samaria, era la capital. Y aquí era la capital, era Jerusalén. Entonces, él ahí formó todas las cosas ahí para que ahí en Samaria, pues los judíos pues estuvieran ahí cómodos y tuvieran lugar de adoración, etcétera, etcétera, y permitió lugares altos donde ellos adoraban y todo, para que no se le fuera la gente para Judá. Bueno, todas esas luchas políticas, que es la misma cosa, la misma política donde quiera, en todos los años, en cualquier lugar. Eso estamos seguros. Pero el rey de Siria comenzó a levantar guerra contra el rey de Israel. Y entonces Dios se lo revela y le dice, en tal lugar están ahí emboscados, dile al rey que no pase por ahí porque lo van a matar. Entonces él iba allí al rey y le decía, rey, no pases por tal lugar porque el Señor me ha revelado que allí están para tomarte de sorpresa y pues matarte. Entonces el rey no iba. Y así pasó en varios lugares. Entonces ya el rey de Siria dijo, espérate, aquí yo tengo un espía entre los míos que está diciendo lo que estamos haciendo. Pero entonces no, él le dice a uno de ellos, no, es que el profeta es Eliseo, le revela todo al rey de Israel. ¿Cómo? Sí. Pues busquen a Eliseo ese, hay que matar a Eliseo. Busque, y mandó un ejército gigantesco para buscar a Eliseo y capturarlo, porque era el espía número 1 que le revelaba todo al rey. Entonces él mandó gente, mandó soldados, mandó mucha gente, y ahí estaba Eliseo, que estaba en otro pueblo, creo que era en Dotán, creo que donde estaba en ese momento. Vamos a buscar aquí, está en el mismo capítulo 6, verso 8. Es una aventura tremenda lo que vivieron ellos. A mí me encantó esa aventura que tuvo Eliseo, porque qué hombre tan sabio para hacer esto. 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me vas a declarar quién de nosotros es del rey de Israel? ¿Quién de los que están aquí es espía del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Toda la estrategia que tú tienes, pues Dios se la revela al profeta Eliseo. Y él dijo, vayan y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le habían dicho, mira, él aquí ahora está en Dotán, que era en otro pueblo, no estaba ahora en el Jordán, estaba en Dotán. Estaba con un siervo, no Giesi. Recuerdan que Giesi se llenó de lepra y ahí se tuvo que ir a un leprosorio, ¿no? Se tuvo que ir a una cueva, ahí sabe Dios. Ahí no se supo, él tuvo que adquirir otro siervo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron toda la ciudad de Dotán. Se levantó de mañana, salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Estamos sitiados, vine a buscarte a ti, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo. me gusta mucho Eliseo, porque ese hombre, qué fe tenía mi madre. Oye, yo nunca, Elías agarró miedo con Jezabel. Salió corriendo 200 millas. No porque yo quiero desacreditar a Elías. No, mi respeto a Elías, tremendo profeta de Dios.
Pero Elías llegó un momento que dijo, Jezabel viene, patica, ¿para qué te quiero? Me voy para Sinaí. Allá en Sinaí me meto en una cueva y ahí no salgo. Ahí no me va a buscar el Jezabel. Pero yo veo que nunca tuvo miedo. Este hombre, la doble unción lo capacitó para vencer el miedo, el temor, a un ejército completo. ¡Qué tremendo! Y dice, no tengas miedo. No hay por qué. Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este hombre tenía visión espiritual. Él sabía que ángeles le rodeaban. Él sabía que Dios lo había mandado a hacer esa operación. De una confianza tremenda. Y entonces oró Eliseo y le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos para que vea este incrédulo, para que te vea. Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pues Eliseo tenía una visión espiritual, él veía espiritualmente, nada lo capaz, nada lo temorizaba, no tenía miedo. Y lo único que es lo que nosotros a veces nos pasa, que cuando las personas estamos pasando por una situación difícil y tenemos aquí nosotros un pájaro de mala agüe que empieza a decir, no, porque mira, porque está mala la cosa, porque... Y si nosotros nos dejamos llevar, nos derrumba. Entonces nosotros tenemos que sobrepasar eso, levantarnos sobre eso y espérate, no, sí, porque no faltan los pájaros malagüeros, no faltan, siempre el comentario, por eso es que muchas veces el profeta, mira, se callaba la boca, ¿sí? Mira, si el profeta hubiera dicho, ¿sabes qué? Van a venir un ejército, me quieren llevar, ¡ay, se muere aquel! No, le dice, Señor, abre los ojos a este hombre, y él abrió los ojos y vio que estaban rodeados de un ejército celestial. Y pues entró en paz, pero tú no sabía él la estrategia que Dios iba a hacer en medio de aquello. Pero Eliseo sí sabía. Y luego que los sirios, dice, descendieron a él, porque ahí estaban. Eliseo oró y dijo, te ruego que hieras con ceguera a toda esta gente. Oye, eso hay que tener fe. Porque era un ejército. Era un ejército, sí. Porque eso lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo eso cuando aquel hombre se oponía y no quería que le hablara aquel gobernante. Y él se miró y dijo, quedará ciego. No quiere decir que se quedó ciego forever, después vio. Pero quedará ciego. Entonces aquel andaba tropezando con todas las paredes y este predicando. Y aquí dándose topetazo, ¿no? Bueno, así pasó. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Para poder realmente hacer una operación tremenda que hizo Eliseo. Qué bárbaro, este hombre con esa doble porción. Después les dijo Eliseo, ¿no es este el camino? Pues ellos no conocían a Eliseo, ellos nada más que venían a hacerlo prisionero. Les dice, este no es el camino, ni es esta la ciudad. Se equivocaron, seguidme. Y ahí yo los guiaré al hombre que ustedes buscan. Y los llevó a Samaria. Y ahí estaban todos así. Los llevó a todo ese ejército, caballo, un ejército enorme. Y cuando llegaron a Samaria, que era la capital del reino, donde estaba realmente operando ese rey, dijo Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Ellos dijeron, no, aquí nos matan. Pero ahí es donde operó esa doble porción. Que es lo que realmente pues necesitamos nosotros abrir los ojos y darnos cuenta que lo que hemos nosotros recibido es esa doble porción. Para poder operar así. Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo, ¿los mato? Padre mío, ¿los mato? Le dijo, no. Él dice, no. Él le responde, no los mates. No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Dice, porque ascuas de fuego
amontonará sobre su cabeza. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso lo dijo Jesús. ¿Sí? Dice, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ellos, imagínate, con toda la estrategia, eso fue una estrategia tremenda, era una estrategia que, pues ahí iban a eliminar a los sirios, el ejército completo, pero Dios no opera así, en su espíritu. Él dice, para realmente que Dios no nos manda que nosotros, dice, a los enemigos, ámalo, ¿verdad? Dice, a los enemigos, ámalos. Y nosotros descubrimos esto que es difícil amar a un enemigo. Pero si eso lo hizo este hombre. Entonces se les preparó una gran comida. No fue pan ni agua, una comida se les preparó. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Se le acabó la enemistad. A veces pensamos que la enemistad se acaba matando o siendo más enemigos. Y él les quería enseñar que también es un arma de guerra el perdón. Es un arma de guerra. Cuando perdonamos hay un arma de guerra. Dios entonces se hace cargo de la situación. Y a veces estas cosas que encontramos, porque el Antiguo Testamento siempre se ve como que es un lugar, vaya, así peleaban y mataban y cortaban cabeza por aquí, cortaban cabeza por allá. Pero vemos en este hombre, en esa unción, en esa doble porción del Espíritu, actuaba en muchas cosas muy parecido a Jesús. Por el amor, por la misericordia y por la estrategia que Dios le daba. Pues ¿tú sabes lo que hizo? Pues esas bandas armadas que venían para tratar, porque ellos lo que hacían era que venían y lo que hacían era saquear. Y eran como piratas de la tierra. Pues ya, ahí tuvo esa victoria. Todas estas cosas nosotros lo vemos, esa actitud de misericordia, perdonando a sus enemigos. Yo quiero leer unos cuantos versículos aquí como Proverbios 16, son principios, porque muchas veces uno quiere ser un juez y eso no resulta. Vamos a ver Proverbios 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos. Proverbios 6, 16, verso 7. Vamos a ver el Salmo 60, verso 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Él, no yo, no nosotros. Él hollará a nuestros enemigos. Mateo 5, 44. ¿No recuerdan como cuando Jesús dijo, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo? Y ahí entraba esa palabra, ¿verdad? Esa orden del Espíritu. Mateo 5, 44 dice, es del 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. No es fácil, hermano, pero en este cambio de naturaleza no es difícil. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea que eso es lo que realmente caracteriza al Hijo de Dios, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No también hacen así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
esto está tremendo porque es fuerte realmente, pero la nueva naturaleza te tumba la espada de tu mano, te la tumba. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, que fue lo que hizo Eliseo. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, eso fue lo que hizo, vencer con el bien ese mal. Y tuvo tremenda victoria y tremenda estrategia que nadie se podía imaginar. Verdaderamente eso fue una enseñanza increíble, no solamente para él, sino para nosotros también. Para mí fue una enseñanza de que, wow, Señor, qué tremendo este hombre, qué calibre, ¿no? Pero era más bien por la unción que estaba en él, que lo identificaba realmente con el Espíritu de Dios, de tal forma que actuaba como Dios, Espíritu de Cristo. Por eso es que el Señor dice, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, estamos caminando en un descender, pero en ese descender ascendemos, o sea, en ese bajar subimos. Por eso dice, y el que quiera ser grande en el reino, dice, si quieres ser grande en el reino, tienes que descender, tienes que hacerte siervo de todo. Y desgraciadamente piensa mucha gente de que no, que hay que ser grande y hay que, pues, destacarse y cuántas cosas que son mentiras, realmente es mentira. En el reino no existe nada de eso. En el reino vemos nosotros que Juan Bautista dijo, es necesario que él crezca y yo vengo, que yo me vaya disminuyendo. Cuando él pudo haber dicho, yo fui quien bauticé a Jesús. Él pudo haber anunciado, yo fui quien bauticé a Jesús, yo fui quien lo introduje, yo fui quien lo anuncié. Juan el Bautista, ni voz ni voto, hermano. ¿Qué carácter tan humilde tiene ese hombre? Que cuando le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Dime, tú eres el Cristo, tú eres el profeta. No, yo soy la voz de uno. De un fulano que clama en el desierto. Es todo. Qué tremendo. Mira, qué chance perdió de hacerse famoso. Pero, sí, es verdad, para mí, por eso el Señor dijo, el más grande, nacido de mujer, ese, no hay otro. Porque este hombre ha introducido realmente el Cordero de Dios, fue que dijo, aquí está, lo que los profetas anunciaron, aquí está en el Jordán. Míralo aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos profetas hubieran querido haber sido ellos los que anunciaron en vivo a Jesús? ¿Cuántos profetas? Elías, Eliseo, Isaías, Ezequiel, todos esos profetas, Daniel, que hablaban tanto de este tiempo, ellos, dice, murieron esperando esa tremenda recompensa, esa bendición. ¿No la vieron? Pero, dice, pero ellos van a ser compensados también, porque ellos lo que tenían que dar, lo dieron en su tiempo. Y Juan dio en su tiempo, como podemos decir, se concentró la bendición más grande en Juan, pero no tomó él eso como algo de que aferrarse y decir yo soy Juan el Bautista, el hijo de este sacerdote que es el que presenta el humo allí, el incienso, una humildad tremenda. Ese es el carácter que desciende para que entonces pueda ascender. Ese es el carácter que presentó este hombre en ese Jordán. Y este es el carácter que nosotros vemos en este Eliseo. Vamos a terminar aquí, me faltan 5 minutos. Déjame ver si puedo dar el sitio de Samaria. 10 minutos, ¿sí? Sí. El sitio de Samaria habla de, este profeta puede cambiar la situación. Tú puedes cambiar la situación. Porque tenemos la doble porción. Se puede cambiar la situación. Y esto es lo que presenta. Después, cuando yo termine todo este estudio, voy a hacer el libro. Porque me interesa que... ¿Eh? Presentar todo esto es importante, de que cada cosa, cada paso que dio este profeta nos está enseñando una verdad muy grande. En este caso es la doble porción para cambiar situaciones. Podemos cambiar la situación.
Y vamos a ver aquí en este otro que sigue, en el sitio de Samaria. Ya estaba todavía Joram de rey, este rey que ya estaba ya en el patíbulo, porque ya estaba a punto ya también de ser eliminado, porque desviaba al pueblo de Dios, y Dios es celoso. Eso sí, Dios celoso es, y es celoso de su pueblo. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver aquí en el versículo 24, capítulo 6, del mismo lugar que estamos leyendo, Segunda de Reyes 6. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Bien. Esto fue algo que no se esperaba. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Bueno, ustedes saben que 30 piezas de plata se compró un cementerio. Es para que ustedes calculen lo que es 80 piezas de plata. Es mucho dinero. Una cabeza de animal costaba 80 piezas de plata, porque había escasez de comida y se había muerto mucha gente, porque no había comida. Ellos hicieron como una emboscada alrededor de todo el pueblo de Samaria y no dejaban pasar comida, nada, agua, nada. Todo empezó a morirse todo el mundo. Y hubo una grande hambre. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Todo valía una cosa porque no había nada. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde yo te puedo salvar? Porque estaban completamente sitiados. ¿Del granero o del lagar? ¿De dónde te voy a salvar? Le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: es que esta mujer me dijo: da acá a tu hijo, comámoslo hoy. Se estaban comiendo los hijos, los bebés. Se comían los bebés, sí, por la falta de comida. Entonces, dice, esta mujer me dijo: vamos a comernos hoy tu hijo y mañana nos comemos el mío. Y resulta que nos comimos mi hijo y ahora esta mujer nos quiere dar su hijo para comerlo. Esa era la queja. Cocimos a mi hijo, lo comimos. Al día siguiente yo le dije: bueno, vamos, dame acá tu hijo y vamos a comerlo. Pero ella ha escondido a su hijo y no quiere darlo para comerlo. Yo creo que ella estaba enojada porque no se lo podía comer. Más enojada que por la situación, porque no se lo podía comer, yo creo. Cuando el rey oyó esas palabras de aquella mujer, rasgó su vestido. Lo último que hacía una persona era rasgar su vestido. Cuando el sumo sacerdote no podía, eso era un pecado, aparte de que no debía hacerse. El sumo sacerdote una vez se rasgó el vestido cuando vio que Jesús había dicho que él era hijo de Dios. Y eso era un delito enorme, rasgarse las vestiduras sacerdotales. Pero ahora el rey se rasga la vestidura, una vestidura riquísima, y pasó así por todo el muro de Samaria y puso silicio, o sea, se ponían ceniza en luto. Dice, y todo el pueblo vio que tenía silicio interiormente sobre su cuerpo y dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Siempre la gente, cuando algo pasa, le echa la culpa a Dios, ¿verdad? La gente ignorante actúa así. Cuando algo pasa, pon la cartera. Ok, vamos a leer el versículo 31. Él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Pero inmediatamente Dios le revela y le dice: el rey está buscando tu cabeza. El rey quiere tu cabeza porque cree que todo lo que está pasando es por tu culpa. Siempre le echa la culpa, ¿verdad?, a Dios. Yo he visto personas así que verdaderamente, pues, inmediatamente. Yo fui una vez a un velorio de un niño y la madre nunca se olvidó, porque yo estaba chica. Agarró un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y lo estrelló contra ahí frente al cajón. Y le dijo: ¡asesino! Y lo...
yo imagínate, para mí eso es un pecadote tremendo, porque, bueno, porque era católica y tirar así, ¿no? Y yo entendía por qué decía que era asesino. Y digo, pero ¿por qué asesino? Dice, ¿por qué te lo llevaste? Y ahí maldijo a Dios de todo. Finalmente pues se volvió comunista esa mujer. Y era católica, muy católica. Pero bueno, exteriormente. Pero a mí me impresionó. Yo dije, ¿pero qué culpa tiene Dios en esto? Yo no entendía por qué. Pero todo el mundo sabe que la vida la da Dios. Entonces cuando se muere la persona, pues la culpa es a Dios. Y así pasó. El rey dijo, a este Eliseo es el que ha formado todo este jueguito. Así que a él hay que matarlo. Aquí hay que matarlo. Búsquenme lo que hoy a la cabeza de él se la voy a tumbar. Inmediatamente Dios se lo revela a Eliseo. Porque tú sabes cuando algo bueno, si está en función esa doble porción, tú te das cuenta, tú sientes, el Señor te da un warning, te dice, oye, y que te avisa. No sé si les ha pasado, que sienten algo que el Señor le está diciendo, espérate, no salga, o haz algo, no sé, son experiencias que uno tiene espirituales, se da cuenta que Dios te está mostrando algo. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? No le abran la puerta, no le abran la puerta al mensajero que viene a buscarme para cortarme la cabeza. Ya lo sabía Eliseo. Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Este mal viene de Dios, así que ¿para qué voy a esperar? Entonces dijo Eliseo, mira, oí palabras de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, que eso es nada. Y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, le dijo el profeta, lo verás, pero no comerás. Lo vas a ver, pero no vas a comer. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro, ¿y para qué nos quedamos aquí si de todas formas vamos a morir? Estamos leprosos, nos morimos leprosos o nos morimos de hambre. Escogemos, bueno, vamos a salir. Y si nos matan, pues nos morimos. Si no, nos vamos a morir de lepra. Así que no tenemos nada que perder. Y esos 4 leprosos salieron a ver qué. Y aquí encontraban. Estaban sentenciados a muerte. Dijeron, bueno, ¿qué vamos a perder nosotros? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos, pues también nos vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, pues viviremos. Y si nos diere la muerte, pues nos moriremos. Y fueron los mensajeros que Dios mandó. 4 leprosos, no servían para nada, gente sentenciada a muerte. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Llegaron al campamento porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carro. Dios hace... Por eso te digo que Dios puede hacer cosas y eso no son espíritus ni fantasmas, es Dios. No, porque mucha gente dice, yo oí una cosa, un sonido, unas piedras. Eso es Dios. Yo no le voy a dar el crédito a ningún espíritu inmundo. Dice, y estrépito de gran ejército, Dios produjo un ruido. Oye, si él hace que haga unos truenos ahí que se nos erizan los pelos, ¿cómo no va a ser un estruendo de caballo y de gente? Y se dijeron unos a otros, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando todas sus tiendas, sus caballos, sus asnos, dejaron todo. Todos los animales dejaron todos sus enseres y huyeron a salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata, oro, vestidos, fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda, allí también tomaron cosas.
Luego se dijeron el uno al otro, oye, no, tú no, no está bien, esto es pecado. Ay, ya se está muriendo de hambre y nosotros aquí viendo a ver cómo nos enriquecemos y al cabo nos vamos a morir, ¿verdad? Dice, si nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena ahí a la nueva, al rey, y decirle, oye, ahí no hay nadie, ahí de todo, no hay nadie. Y para allá se salieron ellos. Cuando le dijeron al rey, el rey dijo, no, esa es una estrategia de esta gente. ¿No ve que ellos lo que hicieron fue que hicieron ahora, se escondieron para cuando todo el pueblo vaya, ahí nos van a agarrar? Esa es la estrategia de la mente humana, ¿no? Que quiere, siempre va en contra de lo que Dios hace, ¿no? Porque no entiende. Y el rey dijo, no salgan, no ve que eso es una emboscada, no salgan. Pero bueno, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a su siervo, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, porque ya todos habían muerto, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ve. Ellos fueron, los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada. Y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Recuerda que le dijo, lo sabrás, lo verás, pero no comerás. Porque dudó. Fue el único que dudó, que dijo, a menos que Dios abre ventanas en los cielos para que esto ocurra, esto es imposible. Y la trampa lo agarró por la palabra. Pero eso es realmente, yo me da mucho temor a veces cuando hay una palabra de levantamiento y alguien trata de tumbarla. Cuando damos una palabra de sanidad a una persona, y no, eso es imposible, está muy grave, se va a morir, que no. No sabe el poder que tiene la palabra, un poder tremendo. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciéndole, 2 seas de cebada por 1 siclo y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar una circunstancia? A través de la fe. Porque eso era fe. Eso era imposible que pudiera haberse ganado esa emboscada que tenían ellos, ese sitio de Samaria. Por eso, en esa doble porción que realmente el Señor nos ha dado en Jesucristo, porque el Espíritu Santo dice, Él no da el Espíritu por medida, Él no le dio al Señor, a cada uno 3 onzas, a otro 4, otro le dio 1 libra, a otro... Él no. Pero nosotros tenemos que funcionar y cuidar esa unción. Nosotros somos los que funcionamos en ser sensible al Espíritu para saber, Señor, cómo debo responder a cada uno, qué debo hacer en estos momentos. Siempre Eliseo consultaba con Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas ya. Señor, ¿qué hago? En este caso, Dios le daba la estrategia. Dios es el Dios de la estrategia. Pero a veces nosotros pues no entendemos la estrategia de Dios.
Porque si a ti te dice el Señor, tú tienes que amar a tus enemigos, porque al amarlo todas las cosas se van a resolver. No, hay que tener mucha unción para creer eso. Y más si tienes el enemigo ahí pisándote los talones, que te hace la vida cuadrito. Porque hay cada enemigo. Hay personas que... Sí, de veras, hay personas que te hacen la vida imposible. Y no es que sean enemigos, sino que son personas que te hacen sufrir, que te ultrajan, te humillan. Y tú solamente lo que tienes que hacer es bendecirlo, perdonarlo. Parece una cosa tan tonta, ¿verdad? Pero es un arma de guerra. Todo lo que hizo él fue, por cuanto buscaba la muerte de Eliseo, Eliseo lo que hizo fue dar una palabra que resolvía todo. Eliseo pudo haber dicho, Señor, manda un rayo, manda al rey porque ya quiero salir de él. Porque él sabía que iba a ser depuesto. Él sabía que iba a ser depuesto Joram. Porque él tenía que ungir ahora a un nuevo rey de Siria, que ese que iba a acabar ahí. Pero eso tenía su tiempo. Él sabía todo. Dios le reveló todo a Elías. Ahora tú vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al nuevo rey de Israel, vas a hacer esto, vas a hacer todo esto. Y ya él tenía todo programado, pero es el tiempo de Dios. ¿Sí? Pero bueno, en esta noche no queremos extendernos más. Pero esta es la enseñanza que nos está dando a través del profeta Eliseo. Qué tremendo. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque, aunque parecen historias, Señor, pero en estas historias estamos viendo símbolos, estamos viendo tipos, carácter, estamos viendo milagros, señales, maravillas, que estos profetas, Señor, en este caso Eliseo, quería mostrar, como dice su nombre, Dios es el Salvador. Él quería mostrar lo que su nombre quería decir, de que Dios siempre era el Salvador, y que siempre quería sacar al pueblo, y que sacaba la cara por el pueblo, y que ponía todas las cosas en orden, y los enemigos debajo de los pies. Por esta razón, Señor, te doy gracias, Padre, porque a pesar que uno ha leído todas estas historias, todo esto ha cobrado una vida tremenda. Y te damos gracias porque esa unción que pudre todo yugo, es la unción que está sobre tu pueblo en este día. Que podamos valorar lo que hemos recibido, porque es tiempo que aprendamos a valorar y pongamos en función lo que verdaderamente que tú nos has dado. Permite que nosotros seamos siempre sensibles para entender las estrategias tuyas, lo que tú nos quieres decir, así como le hablaba a Ananías cuando le puso manos sobre el apóstol Pablo, cuando era Saulo, que tú le diste la orden perfecta y él fue obediente a esa orden, y otros más. También que nosotros seamos parte de ese equipo de pueblo, Señor, pueblo profeta, un pueblo de hijos, Señor, para este tiempo glorioso que nos ha tocado vivir. Te damos gracias, nosotros te bendecimos en esta noche, Padre. Bendecimos a todos los hermanos que están aquí, los que están lejos, los que están allá oyendo, Señor, estas clases también, Padre, que tú nos capacites a todos para que podamos valorar todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.